Vamos a dar la oportunidad para que vayan nuestros niños a su clase. Todos los niños hasta 11 años pueden pasar. Y nos quedamos para abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 46. Vamos a ver esta porción de la Biblia. Salmo 46. Voy a leer este salmo, hermanos. Sean tan amables de seguir la lectura. Salmo 46, dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos aquí hemos sentido que realmente el Señor es nuestro refugio? En los momentos de prueba, de dificultad, de lucha y de enfermedad, a lo largo de los años que llevo de creyente, he podido comprobar que ciertamente Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios, ¿verdad?, es nuestro refugio. Él está con nosotros. En este año 2019, queridos hermanos, estamos apenas, ¿verdad?, a 20 días de que arrancó el año. Y yo supongo que si no todos, algunos ya empezaron a tener por ahí algunos ataques del enemigo, empezaron ya a tener cierta prueba, dificultad. Y esto, hermanos, pareciera ser el pan de cada día. Sin embargo, yo quiero decirle que aunque la tierra brame, y aunque la tierra sea removida, y aunque los mares se pongan inquietos, ¿verdad?, con todo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Lo creemos? El día de hoy, el mensaje para esta tarde lo he titulado: en el 2019 aplastaremos gigantes y derribaremos fortalezas. Yo lo creo. En este año 2019, con la ayuda de Dios, con su poder, vamos a aplastar gigantes y vamos a derribar fortalezas. Así es de que tengamos esto en mente, hermanos. Tengamos esto en mente, ¿verdad? Porque el año para algunos no ha empezado del todo bien. Sin embargo, la presencia de Dios nos asiste y Él nos dará victoria y el poder para aplastar todo gigante y derribar toda fortaleza y muralla que se ponga ante nuestro camino. Así es que eso es lo que vamos a hacer en este precioso año 2019. Aprovechamos, hermanos, ya lo vamos a empezar a hacer así, ¿verdad? Enviar un saludo a los que nos están viendo en casa. Habrá unas personas que habrán de recibir este mensaje también y esperamos en Dios que sea de bendición. Saludamos a aquellos que por medio de su computadora nos podrán observar, por su celular, por su tablet, ¿verdad? Enviamos un saludo de parte de la Primera Iglesia Bautista. Y bueno, pues entonces continuamos con nuestro sermón de este día. Quiero decirles, hermanos, que basados el día de hoy, basados en esta lectura, pero también en otras dos historias reales que voy a mencionar y que están en la Biblia,
vamos a ver el día de hoy, ¿verdad?, la presencia y el poder de Dios a favor de su pueblo. Vamos a ver la presencia y el poder de Dios a favor de su pueblo. Las historias que veremos, hermanos, y que voy a ocupar unos instantes, son historias que ocurrieron precisamente, ¿verdad?, mucho tiempo antes de la era cristiana que vivimos usted y yo ahora. Estas historias de que voy a utilizar para reafirmar el mensaje de que hoy y a partir de hoy aplastaremos gigantes y derribaremos fortalezas y murallas. Este mensaje, hermanos, está precisamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y especialmente en los libros de Números y el libro de Josué. Y hermanos, al estudiar estas historias, nos van a servir de ejemplo, escúchenlo, nos van a servir de ejemplo para que también hoy, en el siglo XXI, pueda ocurrir en nuestras vidas, ¿verdad?, si tan solo obedecemos y confiamos en Dios. En este nuevo año que apenas está comenzando, tendremos, como dije ya, diversas batallas, pruebas, ataques, enfrentamientos con el mismo Satanás y con todos sus aliados, o quizá ya comenzamos a tener estos ataques, pero debemos confiar y debemos estar listos para actuar como Dios manda, porque solo así, ¿verdad?, podremos librar cualquier batalla y podremos tener la victoria total en nuestra vida. El sermón de hoy, entonces, ¿verdad?, lo voy a presentar en dos partes con dos historias. Para ello vamos al libro de Números capítulo 13. Y vamos a mantener nuestra atención, ¿verdad?, desde el versículo 13. Números capítulo 13, versículo 13, 17, en adelante, y luego seguiremos hasta el capítulo 14, hasta el versículo del 1 al 10. Entonces mantenga su Biblia abierta, porque en esta primera parte del sermón yo voy a hablar con esta historia que ya conocemos. Voy a hablar primero, ¿verdad?, de cómo aplastar gigantes. Déjeme decirle que esta historia, ¿verdad?, nos dice, escúchelo bien, lo puede leer en casa con más detenimiento, pero esta historia del capítulo 13 nos dice que los israelitas, mis queridos hermanos, habían estado más bien esclavizados en la tierra de Egipto por más de 400 años, hasta que Dios en su bondad y en su misericordia los liberó por medio de su siervo Moisés. Y esto se narra también en Éxodo capítulo 1, en Éxodo capítulo 13 y capítulo 14. La liberación total, hermanos, de esta nación consistía no solo en abandonar el país opresor donde habían estado 400 años, sino también que se pudieran establecer en una nueva tierra, en una zona geográfica que estuviera distante y a miles de kilómetros de Egipto. Por cierto, hermano, Dios siempre nos pide salir de la zona de confort en la que estamos si es que deseamos ser bendecidos, y nos pide alejarnos hasta donde más se pueda de aquel sistema corrupto, negativo, lleno de maldad, para que entonces empecemos a disfrutar de una vida nueva. Israel, la nación, estaba siendo esclavizada por los egipcios. 400 años duró el yugo de esclavitud sobre ellos. Pero Dios utilizó a su siervo Moisés para llevarlos a otro territorio, a una tierra prometida, a una tierra donde el Señor le había llamado, ¿verdad?, la tierra de Canaán, que en la actualidad comprende la zona de Palestina. Y amados hermanos, sobre nuestra tierra prometida también nosotros, ¿verdad?, vamos a estar siempre caminando hacia esa tierra prometida. Esta historia ocurrió hace muchos años, pero también usted y yo, ¿verdad?, un día vamos a seguir caminando y caminando y vamos a llegar a esa tierra prometida que es la gloria de Dios. Y mientras llegamos a ese lugar, vamos a atravesar desiertos, vamos a encontrarnos con problemas como la nación se encontró, vamos a encontrarnos con enemigos, con pruebas, con dificultades. Pero hermanos, aquí, en Números capítulo 13, versículo 17, y hasta el capítulo 14 y el versículo 10, se nos relata, hermanos, aquí, que cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, se nos narra que Moisés, el líder,
decide enviar a 12 espías, a 12 representantes de esa nación, a 12 personas jóvenes, valerosos, valientes. Dios decide a través de Moisés, ¿verdad?, enviar a 12 espías. Quiero decirle que iba uno por cada tribu. ¿Con qué finalidad, hermanos, iba a enviarlos Moisés? Déjenme decirle que Moisés estaba en el desierto de Parán, muy cerca de la tierra prometida, que Dios les había dicho: eso será de ustedes. Y entonces Moisés nos manda para inspeccionar el lugar antes de que el pueblo llegara, para establecerse allí, hermano. Y eso fue una idea excelente de parte de Dios que le dio a Moisés. Antes de llegar, vayan a ver cómo es la tierra, para que se lleven una sorpresa, para que vean lo hermoso que es esa tierra. Los israelitas, hermanos, estaban, dice la Biblia, acampados en el desierto de Parán, una zona intermedia entre Egipto y Canaán. Y desde ahí Moisés envió a 12 espías, y todo el pueblo entonces esperaba con ansia su regreso para que les diera el informe de aquella gran tierra y de aquella gran ciudad. Ahí en el pasaje bíblico, hermanos, de Números 13, del 17 hasta el 33, ahí encontramos, ¿verdad?, la descripción. En primer lugar, ¿cómo era la tierra prometida? Déjeme decirle que la tierra inspeccionada por los espías, dice la Biblia en Números 14:7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasaban para reconocerla es tierra en gran manera buena. Díganlo conmigo: es tierra en gran manera buena. ¿Cómo era la tierra? Buena. Era una tierra fértil, era una tierra apta para vivir y para cultivar y para criar ganado. Los frutos de la tierra, hermanos, así lo demostraban. Miren lo que dice aquí Números 13, versículos 23 y 24. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Era tierra buena, era una tierra fértil, era una tierra productiva, y el fruto de aquella tierra lo trajeron para muestra a la nación de Israel, que esperaba este reporte, que esperaba esta noticia. Los versículos aquí lo leímos, hermano, 23 y 24, dice también: y llegaron allí hasta el arroyo y cortaron, ¿verdad?, aquellas uvas, granadas y también los higos, y las trajeron. Y las trajeron después de reconocer la tierra por 40 días. Aquella era una tierra, hermanos, fértil. Era una tierra, también dice la Escritura, una tierra que a la vista de ellos no encontraron mejores palabras para describir la tierra prometida, y hasta dijeron: es una tierra que fluye leche y miel. Ellos llegaron diciendo: es una buena tierra. Una tierra que ellos dijeron parece como una vaca echada, donde apenas le tocas un poquito la ubre y salta la leche. Así lo tenían ellos en su mente. Pero además parece un gran panal, porque destila miel aquella tierra. A su vista era una tierra hermosa, fértil, pero una tierra deseable, una tierra habitable, una tierra con mucho fruto. Y hermanos, ellos simplemente llegaron con esas noticias. Pero también ellos dijeron quiénes estaban habitando aquella tierra, quién habitaba la tierra. A leer cuidadosamente el texto bíblico, los versículos 28 y 29 del capítulo 13, versículos 28 y 29 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Encontraron que Canaán estaba habitada por personajes que de alguna manera produjeron espanto a 10 de los 12. Fueron enviados 12, pero hermanos, de los 12, 10 trajeron noticias malas. Y empezaron a decir: ahí es una tierra, ¿verdad?, que tiene ahí gente que nos produce miedo. Y hermanos, era gente, según ellos, ¿verdad?, preparada para la guerra, como los amalecitas, como los jebuseos, como los amorreos y cananitas. Y dicen ellos: había en aquella tierra ciudades amuralladas, o sea, difíciles de conquistar.
Y por si fuera poco, dice, allí en esa tierra habitan los hijos de Anac. Los anacenos, hijos de Anac, eran una raza de hombres y mujeres de grande estatura, que se les conocía también por su fiereza y su braveza, ¿verdad? Para las batallas, eran salvajes, crueles, sanguinarios. Y aquí empieza, hermanos, a menguar el entusiasmo. Aquí empieza a desanimarse los espías, pero también el pueblo. Encontraron gigantes. Por eso te decía, hermana y hermano, nosotros también, cuando vamos rumbo al éxito, cuando vamos rumbo al triunfo y a la victoria y a la bendición de Dios, y cuando vamos rumbo a la gloria de Dios, mientras llegamos a eso, mientras llegamos a disfrutar de la bendición de Dios, vamos a pasar por un desierto, vamos a encontrar enemigos, vamos a encontrarnos con gigantes, pero nosotros tenemos que recordar que en el nombre del Señor de los ejércitos, porque Él está con nosotros, habremos de aplastar cada gigante que se levante enfrente de nosotros. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña, ¿verdad?, que ciertamente para llegar a la tierra prometida, para llegar al éxito en este año, habremos de encontrarnos con dificultades. Y hermanos, aquí hay que ver cómo se va a sentir usted o cómo debería de sentirse ante tal situación. Déjeme decirle que de los 12 espías, 10 de ellos, hermanos, empezaron a hablar cosas drásticas a la hora de reportarle a Moisés y al pueblo, ¿verdad? Empezaron a desmoralizarse ante la situación que según ellos vieron con sus ojos, y en lugar de seguir adelante empezaron a desanimar al pueblo. Y ellos dijeron en el versículo 31, en el capítulo 13, le dijeron al pueblo, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes. Y nosotros, a nuestro parecer, parecemos langostas enfrente de ellos. Empezaron, hermano, a meterle miedo al pueblo. Y dijeron, no podremos pelear contra esos gigantes, porque son más fuertes que nosotros. Y ellos dijeron en el 32, la tierra allá por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella es un pueblo de gente de grande estatura, son gigantes. Y por si fuera poco, en el versículo 33, los espías dijeron, éramos nosotros a nuestro parecer como langostitas enfrente de ellos. ¿Y cómo reaccionó el pueblo, hermanos, ante este informe? Ve el capítulo 14. ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esta situación? Dice el capítulo 14, ¿verdad? Ahí se nos relata que el pueblo comenzó a hablar mal de Dios, ¿verdad? Diciendo, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto, ojalá hubiésemos incluso muerto en el desierto. También quisieron derrocar a Moisés y nombrar nuevos caudillos que los llevaran de regreso a la tierra de esclavitud. Estaban a unos cuantos kilómetros de la tierra prometida, de poseerla, de ser dueños, de tenerla para ellos. Pero entonces empezaron a hablar y a murmurar y a quejarse y a gritar. No dice mucho la Biblia sobre esto, pero usted se puede imaginar a una población de más de 2 millones de personas vociferando, hablando, quejándose, murmurándose y clamando y reclamándole a Dios. En otras palabras, hermanos, este pueblo dejó que la influencia del negativismo de los espías malos, ¿verdad?, les influenciaron. Pero ahí dice la Biblia, hermano, ¿verdad?, que Caleb estaba allí, y también Josué. Caleb y Josué fueron del grupo de los 12 que fueron enviados a espiar la tierra. Y hermanos, Caleb, ¿verdad?, difiere de ellos. Caleb habla diferente de lo que ellos hablan. En los versículos del 6 al 9 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la va a entregar.
tierra que fluye leche y miel. Y dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esas tierras. Y luego fíjese, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Aquella nación se habían dejado, hermanos, influenciar por el negativismo de los otros 10. Caleb vio, y los tres ahí, Caleb vio los mismos gigantes que ellos vieron, y vio las mismas, ¿verdad?, ciudades amuralladas que ellos vieron. Pero los 10 espías regresaron allí para traer y transmitir un pésimo informe, un informe negativo. Las palabras de Caleb aquí, hermanos, proclaman una convicción y proclaman una confesión de fe ante todo Israel, porque él dijo, mas nosotros, ¿verdad?, podremos más que ellos. Él, Caleb, había reconocido el terreno, algo que nos recuerda, hermanos, que la fe no es ciega, la fe no niega la realidad o la dificultad, pero también la fe declara el poder de Dios, como lo hizo Caleb. En el versículo 9, Caleb y Josué aclaran al pueblo que sería Dios quien los iba a llevar a esta tierra que fluye leche y miel. Y ellos dicen, Dios la entregará en la mano nuestra, porque nosotros a esos gigantes los vamos a comer como se come un pan. Y aquí está la enseñanza para usted y para mí. Vamos a tener obstáculos, va a haber gigantes, dificultades en la vida, problemas, pruebas, situaciones, dolores, enfermedades, que para nuestra vista van a parecer cosas enormes como gigantes bien armados. Pero sin embargo, aquí Josué y Caleb dice, pero nosotros nos comeremos a esos gigantes como se come un pan. Y nosotros deberíamos de hacer también hoy y siempre la misma declaración que hizo Josué y Caleb ante cualquier gigante que se nos atraviese en el camino. Todo esto, hermanos, a mí me lleva a pensar que la única manera de triunfar en la vida es de veras comportarnos también de manera diferente a estos 10. Así que ya sabemos, hermanos, no debemos dejarnos, ¿verdad?, moldear por el sistema que impera. Estamos llamados, usted y yo, a marcar la diferencia. Así es que aquí aprendemos, hermanos, de esta historia, de esta primera parte del sermón. Aprendemos, oiga bien, que todas las personas tenemos gigantes en nuestra vida, gigantes que debemos enfrentar. Algunos ejemplos de esos gigantes son, por ejemplo, problemas en el matrimonio, crisis con nuestros hijos, dificultades en nuestras empresas, negocios o proyectos. Vamos a encontrar también depresión interna para nuestro cuerpo, vamos a caer en crisis emocionales, vamos a tener dificultades en la vida. Pero, hermanos, los gigantes son una realidad. Y a veces son gigantes enormes, pero estos pueden ser aplastados si confiamos en Dios y si le creemos a Dios cada paso que damos en la vida. Esos gigantes, hermanos, que aparecieron aquí en estas ciudades, muy pronto fueron aplastados. Y lo mismo, los gigantes que aparecen en nuestra vida y que van a estar apareciendo a lo largo de este año 2019, nosotros también tenemos que creer que por muy grandes que sean, serán aplastados si confiamos en Dios y si le creemos a Dios. Fuimos creados, como yo lo he predicado muchas veces, escuchen, fuimos creados pero también diseñados para el éxito y también para la victoria. Tenemos que creer, hermano, que con la ayuda de Dios sí vamos a poder aplastar a cualquier gigante que aparezca en nuestra vida a lo largo y ancho del año. Llámese como se llame ese gigante, lo podemos aplastar en el nombre de Dios. Tenemos que ser como Josué y como Caleb. Pero ¿cuál fue la diferencia, hermanos, entre estos 10 espías y entre los otros 2 que eran unos positivos, que eran hombres creyentes y hombres de fe? La diferencia, hermanos, fue que tanto Josué como Caleb miraron a los gigantes a través de los ojos de Dios y por lo tanto los vieron insignificantes, los vieron ridículos, los vieron como algo que no iba a prosperar, y por eso es que ellos en su vida triunfaron. Tenemos que aprender, hermanos, el secreto
Y el secreto para poder nosotros, ¿verdad?, triunfar y aplastar a los gigantes es que no los debemos de ver con nuestros propios ojos, sino con los ojos de Dios, el cual todo lo puede, el cual nos ha prometido la victoria si confiamos, si obedecemos y si le seguimos a Él. Mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿cómo estás viendo ahora a los gigantes que están apareciendo en tu vida? ¿Y cómo los estás enfrentando? ¿Acaso los estás enfrentando con tus fuerzas y en tu nombre? ¿O confiando en Dios y confiando en su poder? Porque si estás enfrentando a tus gigantes en el nombre de Dios, confiando en Él y en su poder, vas a obtener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero si confías en tus fuerzas y te llenas de terror y de temor, no, es que es muy grande ese problema, es muy difícil esta situación, no puedo con esta enfermedad, y empiezas a lloriquear, entonces no vas a poder aplastar al gigante, sino que el gigante te va a aplastar a ti. Y no es ese el plan de Dios. En la segunda parte quiero invitarlos a ir por favor a Josué, capítulo número 6. Esta historia de Josué la conocemos a la perfección también los que tenemos años en el Evangelio. Josué capítulo 6 del 1 al 10. Se nos habla aquí, hermanos, en Josué 6 de aquella ocasión cuando también tenían que, ¿verdad?, conquistar Jericó para poder entrar a la tierra prometida. La ciudad de Jericó, queridos hermanos, estaba situada, establecida, fundada en la tierra prometida. Pero esta tierra no era de ellos, esta tierra la había entregado Dios al pueblo de Israel, y tenían entonces que limpiar la tierra y sacar lo que había ahí, para que entonces la tierra estuviera libre y disponible para el pueblo de Israel. Pero déjeme decirle que la Biblia habla aquí en Josué 6 del 1 al 10, ¿verdad?, de que también hay que derribar fortalezas este año, queridos hermanos. Así como el pueblo de Israel aplastó gigantes, hay que aplastarlos nosotros. Así como el pueblo de Israel derribó fortalezas y grandes murallas, usted y yo también podemos este año derribar cualquier fortaleza. Déjeme decirle un dato interesante. 40 años, hermanos, habían pasado desde aquel día del informe de los espías hasta este día. 40 años habían pasado. El pueblo de Israel se quedó perdido y parado y confundido en el desierto de Parán por causa de su incredulidad, porque en lugar de hacerle caso a las noticias que trajeron Josué y Caleb, el pueblo entero le creyó a los espías mentirosos y miedosos, y el pueblo se quedó parado en el desierto 40 años. Y ahora vemos a Josué frente al pueblo de Israel, lo vemos de líder, porque ya Moisés había partido, había muerto, se había ido con el Señor, y el pueblo seguía parado en el desierto. ¿Cuántos años llevamos algunos aquí? Por el hecho de no arrancarnos e ir con todo en contra de nuestros gigantes, nos hemos quedado de este lado y somos burla de Satanás por 5, por 10, por 20, por 30 años, cuando nosotros deberíamos de estar ya gozando de la bendición, de la felicidad y de la vida eterna, y sobre todo de la tierra prometida. 40 años habían pasado desde aquel día cuando trajeron informe los espías hasta este día, hermanos, cuando aparece esta historia. La misión ahora de Josué era sencilla, en teoría era sencilla, pero difícil en la práctica, queridos hermanos. Tenían que intervenir ellos, ¿verdad? Y tenían también él que introducir y establecer al pueblo de Israel en la ciudad de Canaán, que estaba de aquel lado de Jericó. Allá estaba la tierra prometida. Sin embargo, como vimos, hermanos, en la historia anterior, esta zona geográfica que actualmente es Palestina estaba habitada por gigantes, hombres de guerra, y también estaba rodeada de grandes murallas alrededor de la ciudad y de aquella tierra prometida. Déjeme decirle también otro dato. La primera ciudad que Josué debía de tomar para entrar a la tierra prometida es Jericó. Y según los arqueólogos, Jericó fue una de las primeras ciudades del mundo en ser construida.
Lo particular de esta ciudad eran sus enormes muros de contención que tenía, construidos, hermanos, para repeler y resistir cualquier ataque de ejércitos extranjeros, que además de extranjeros eran saqueadores, o hasta también para ser protegidos como ciudad de los posibles desastres naturales. Era una ciudad bien construida. Jericó era una obra, hermanos, de arquitectura única en su tiempo, porque tenía un doble muro de 9 metros de alto, pero también como 6 o 7 metros de espesor o de ancho. Una gran ciudad. Tenía 2 muros. El muro exterior medía de ancho 3,70. El muro interior, después de unos 4 o 5 metros que había de espacio entre un muro y el otro muro medía 1,80 metros de ancho, más o menos como yo acostado en el piso. Los muros se unían, hermanos, de repente por intervalos o por puentes o torres de vigilancia que estaban ubicados estratégicamente, ¿verdad?, en los diferentes puntos de la muralla y también de la ciudad. Así es de que en teoría era imposible penetrar tal fortaleza. El pueblo está ahí. El pueblo ha caminado en castigo 40 años por no creerle a Dios. La tierra prometida está a su alcance, la pueden ellos vislumbrar, la pueden ellos poseer, pero ahora se encuentran con un obstáculo, una gran muralla, una gran fortaleza de 9 metros de alto por unos 7,5 de espesor. Ahí está cómo penetrar aquella ciudad. ¿Qué hacer frente a una situación así hoy en día? Los israelitas tenían, hermanos, la orden de Dios de conquistar la ciudad. La orden de Dios no era evitar la ciudad, no era ignorar la ciudad, sino conquistarla. Pero la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Y la orden que Dios te da a ti en esta mañana y tarde también es que tienes que conquistar tus fortalezas y derrumbarlas para que puedas poseer la bendición de Dios, la tierra prometida. Y hermanos, hay una rara estrategia aquí en la Biblia. Una rara estrategia sugerida por Dios, la cual incluía caminar en silencio y esperar el actuar de Dios. Dios le dice a Josué, ahí está tu tierra de aquel lado. Tienen que tomar Jericó y tienen que destruir a todos los moradores, porque no quiero contaminación de nada ni de nadie. Esa ciudad tiene que quedar limpia para que entonces ustedes puedan vivir allí. Y mis amados hermanos, ¿cómo la van a tomar? La Biblia aquí lo dice, que Dios les dio la estrategia de caminar en silencio y alrededor de las murallas y esperar. Y déjeme decirle que esta es una de las cosas, hermanos, que los seres humanos no nos gusta hacer. Nos gusta tener el control, nos gusta crear soluciones, no nos gusta que nadie nos domine. No nos gusta quedarnos quietos ni callados. No nos gusta que nadie venga y nos silencie la boca y que tengamos que esperar, porque hay que cederle el control a otro, en este caso a Dios. Esta peculiar marcha, hermanos, repetida día a día, porque la orden de Dios fue: vas a poner ahí a unos hombres con unas bocinas, con unos cuernos de carnero por delante, luego el arca, y después van a venir el pueblo marchando y van a dar una vuelta por 6 días, calladitos. Y el 7º día darán 7 vueltas, y cuando oigan el sonido de la bocina que están tocando los carneros, entonces a una voz todos gritarán y los muros van a caer. Pero revuelvo un poquito atrás. No nos gusta quedarnos quietos. No nos gusta guardar silencio ante un problema, ante una circunstancia. Día a día, hermanos, tenía este pueblo que guardar silencio. El Salmo 37-34 dice: espera en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados serán destruidos. Y Josué, hermanos, en el capítulo 6, versículo 10, manda silenciar a todo el pueblo. Si usted recuerda, cuando los espías en la otra historia llegaron
Y les dijeron no, y empezaron a hablar mal de Dios y de la ciudad, y que había moradores gigantes y que se comían a la gente y que ellos se miraban como langostitas frente a ellos. Dice que el pueblo empezó a murmurar y a hablar mal de Dios, y el pueblo empezó a querer derrocar y quitar de su puesto a Moisés y a Aarón. Porque la naturaleza nuestra siempre nos lleva, hermanos, a querer gritar y hablar y murmurar. Y déjeme decirle que cuando eso sucede y tenemos frente a nosotros una muralla, un problema que hay que derribar, no podemos lograrlo porque nos llenamos de murmuración, de quejas, de reclamos contra Dios y le decimos: Señor, pues si tú eres mi Dios, ¿por qué no me ayudas a brincar este obstáculo? ¿Por qué no me quitas este problema? Tú con tu poder lo podrías hacer. Cuando Dios dice en su palabra: espera quietamente y guarda silencio, cállate la boca. Muchos pasajes de la Biblia, hermanos, nos instruyen a esperar en Dios, a estar quietos, a estar callados en su presencia. Éxodo 14 lo dice, segunda de Crónicas 15, 17 lo dice, el Salmo 27 del 7 al 8 lo dice, el Salmo 41 lo dice, el Salmo 42, 5 lo dice. Y en este versículo, capítulo 6, versículo 10, Josué manda a los hijos de Israel a que se mantengan en silencio mientras caminan alrededor de la ciudad de Jericó. No cabe duda, hermanos, de que Josué guardaba, porque él fue uno de los 12 espías. Josué guardaba el recuerdo de que los 40 años de castigo en el desierto se debieron a la murmuración y a la incredulidad del pueblo. Por eso ahora les dice: marchen y cállense la boca. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Queremos que se derribe el problema, que se caiga, que nos quede, ¿verdad?, un amplio espacio para seguir adelante. Pero ¿sabe una cosa? Empezamos a hablar, a murmurar. Y déjeme decirle que el pueblo en esa ocasión, cuando murmuraron y hablaron contra Dios, sellaron su destino. Y también el inicio del castigo de Dios, porque 40 años los castigó Dios. Por murmuradores, por incrédulos y por miedosos también. Y con estas lecciones históricas, una y la otra, que tenemos ahora en mente, hermanos, la indicación de Josué sobre mantenerse en silencio también constituye para usted y para mí una advertencia en el día de hoy. Cuando usted enfrente grandes retos, no permita que sus labios pronuncien palabras incrédulas. No se atreva a pronunciar palabras desmoralizadoras. Las palabras pueden en su momento atar o desatar. De ahí la orden de aquí de Josué de guardar silencio. En ocasiones, hermanos, no podemos decidir lo que vemos o escuchamos, pero la renuncia a manifestar duda o temor es algo que nosotros tenemos que hacer, guardarnos en silencio. Hay que renunciar a esos posibles sentimientos de querernos quejar y de querer hablar. Y hasta aquí yo le pregunto: ¿qué hemos aprendido de esta segunda parte del sermón? Déjeme decirle que en Josué 6:20 se nos dice, mire lo que dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que allá había. Mis queridos hermanos, aquí se nos dice que los muros de Jericó cayeron y luego el pueblo conquistó la ciudad que parecía impenetrable e inconquistable. El pueblo pudo poseer la tierra. La pregunta es: ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? Debemos notar, hermanos, que la estrategia utilizada en esta conquista no fue una estrategia humana, sino más bien divina, porque fue Dios quien le dijo a Josué lo que debía hacer. A veces pensamos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, habla solo a cierto tipo de personas, quizá a las más espirituales, pero la verdad es que Dios habla a todos los seres humanos. A algunos les habla para corregirlos, a otros para animarlos y a otros para indicarles el camino correcto. La diferencia, hermanos, entre aquel que escucha a Dios y el que no lo escucha es precisamente esto: hay que escuchar a Dios para que venga el triunfo y venga la bendición.
Dios habla de muchas maneras. Dios habla por diferentes medios y siempre lo hace a tiempo. Cuando aprendamos a escuchar a Dios, hermanos, y a obedecerle, seguramente nuestras vidas cambiarán muy positivamente. Todos los aquí presentes, todos, tenemos al día de hoy, tenemos fortalezas en nuestra vida. Las fortalezas, ¿verdad?, se diferencian también de los gigantes, porque los gigantes es solamente un problema. Las fortalezas son muchos problemas juntos. Y todos tenemos fortalezas, murallas con las que estamos trabajando y con las que estamos, ¿verdad?, confrontados. Tenemos, ¿verdad?, murallas en nuestra vida que están muy altas y muy gruesas, que no nos permiten alcanzar la plenitud que Dios ha prometido para usted y para mí. ¿Qué debemos de hacer entonces hoy en el presente frente a estas fortalezas? Si usted ya ha probado con estrategias humanas y pues simplemente no ha logrado nada, tal vez, hermanos, hoy tenemos que decidir confiar en el Señor, ir al frente de la lucha ante cualesquiera que sean nuestras fortalezas. Hay que confiar en que Dios las va a derribar con su poder. A usted y a mí, escúchelo, a usted y a mí solamente nos toca esperar confiados y en silencio para que Dios actúe poderosa y maravillosamente en nuestras vidas. Usted y yo nos podemos ya sentar y llegar al punto de sincerarnos y decir: ciertamente, pastor, ciertamente, hermano, por mi acelere, por mi manera de ser, de hablar, de murmurar, el problema que yo tengo en mi vida, en esta situación, en aquella situación y en aquella otra, es porque yo soy desesperado, no confío en Dios, no espero en Él. Yo creo, hermanos, que hoy tenemos que hacer un alto. No importa cuán grande, no importa cuán ancha sea la muralla, Dios con su poder habrá de derribarla. Quizá ahora mismo, en los pocos días que lleva el año de haber comenzado, ya se están levantando algunas murallas a nuestro alrededor. No dejemos, hermanos, de confiar entonces plenamente en Dios. Él va a tomar el control mientras que continuamos esperando en Él. Él va a tomar el control, Él va a traer respuesta, Él va a traer solución. Porque este año 2019 Dios lo diseñó para que vivamos este año, pero para que vivamos aplastando gigantes y derribando fortalezas y murallas a nuestro paso. Así es que, para terminar, no se nos olvide que Dios en este año y siempre nos quiere ver listos y nos quiere ver preparados en su nombre y con su ayuda para aplastar gigantes y derribar fortalezas en nuestra vida. Si en el pasado lo hizo, como ya lo vimos en estas historias, lo hizo con su pueblo, lo hará también hoy mismo en cada uno de nosotros que somos sus hijos y que nos ama y que nos ha comprado con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Si lo hizo en el pasado, lo hará hoy. Así es que, hermano, no te aflijas, no te aflijas, no te afliges, no te desanimes. El mismo Señor y Dios del pasado está con nosotros. Está de nuestro lado el Señor para darnos la victoria y que sigamos avanzando hasta llegar a la tierra prometida, la cual es su gloria celestial, donde para siempre estaremos con Él. No hay gigante, escúchelo bien, y no hay fortaleza ni muralla que Él no pueda aplastar o derribar. Basta solamente su palabra para que caigan los gigantes y para que caigan los muros que no nos dejan avanzar. Él hará su parte. Lo que a ti y a mí nos corresponde es no desconfiar de Dios, no soltarnos de su mano y no desesperarnos y guardar silencio. La palabra del Señor dice: guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Este año, hermanos, como le digo, pues no sabemos, apenas vamos empezando 20 días del año, cómo se va a presentar febrero, cómo se va a presentar junio, septiembre y diciembre, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todo el año gozamos de la presencia del Todopoderoso.
Y con Él a nuestro lado somos todo un ejército. Y Él tiene planes muy buenos, de éxito, de triunfo, de victoria, de felicidad para ti y los tuyos, para tu familia también, para tu iglesia en este lugar. Y lo único que Dios espera es que nos mantengamos confiados en Él y esperando en Él. Que Dios nos bendiga.